El campamento en el lago. Recuerdo claramente aquella escapada que marcó un antes y un después en mi vida. Era el último año de universidad y mis amigos y yo decidimos celebrar nuestra cercanía con un viaje de campamento. No éramos particularmente aventureros, pero la idea de alejarnos de la ciudad y sumergirnos en la naturaleza nos atraía. Habíamos elegido un lago apartado, rodeado de un denso bosque, prometiendo paz y una vista espectacular. Partimos un viernes por la tarde, emocionados y cargados con provisiones suficientes para todo el fin de semana. El viaje hasta el lago fue tranquilo, aunque largo, y cuando finalmente llegamos, la belleza del lugar nos dejó sin aliento. El sol comenzaba a ponerse, proyectando reflejos dorados sobre el agua, y el bosque circundante parecía acogedor y misterioso a partes iguales. Decidimos montar el campamento cerca del lago, en un claro que ofrecía una vista despejada del agua. Rápidamente armamos las tiendas y encendimos una fogata para mantenernos calientes mientras caía la noche. Después de un par de horas de risas y anécdotas, el cansancio del viaje comenzó a hacer mella, y uno a uno, nos fuimos retirando a nuestras tiendas para descansar. La primera noche pasó sin incidentes, aunque algo me despertó a media madrugada. Un susurro, tal vez, o el crujido de ramas a la distancia. Pensé que era mi imaginación y volví a dormir. Al día siguiente, exploramos los alrededores del lago, nadamos un poco y disfrutamos del sol. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mí. No podía explicar por qué, pero el lugar que antes me parecía idílico ahora tenía un aire sombrío. Cayó la noche del segundo día, y después de otra velada junto al fuego, estábamos listos para dormir cuando vimos las primeras luces en el bosque. Parecían linternas, moviéndose erráticamente entre los árboles. Pensamos que podrían ser otros campistas, pero no escuchamos ningún sonido que indicara su presencia. Sin embargo, fue entonces cuando oímos las risas. No eran risas amigables, sino más bien burlonas, casi malvadas. Se alzaban y caían con el viento, envolviéndonos en una atmósfera de tensión. Decidimos ignorarlo, convencidos de que no había peligro real. Pero el incidente perturbó nuestro sueño, y varios de nosotros despertamos a lo largo de la noche con la sensación de ser observados. Al amanecer, discutimos lo que habíamos visto y oído, tratando de racionalizarlo. Algunos sugirieron que podría haber sido una broma de otros campistas o, quizás, nuestra mente jugándonos una mala pasada. El tercer día fue menos activo. La inquietud de la noche anterior parecía haber drenado nuestro entusiasmo. Pasamos la mayor parte del tiempo cerca del campamento, hablando en voz baja y observando el lago. A medida que el sol se ponía, la sensación de opresión aumentaba. No sabía si era solo mi imaginación, pero el bosque parecía más oscuro, más amenazante. Ya casi oscurecía cuando escuchamos el grito. Era el grito desesperado de una mujer pidiendo ayuda. Nos miramos unos a otros, indecisos sobre qué hacer. Finalmente, decidimos ir a investigar, armados solo con nuestras linternas. Nos adentramos en el bosque, siguiendo el sonido de los gritos que nos guiaban hacia el lago. La espesura del bosque se cerraba a nuestro alrededor y aunque avanzábamos con cautela, el miedo se apoderaba de nosotros. Los gritos cesaron abruptamente, dejándonos en un silencio sepulcral que parecía más aterrador que los propios gritos. Llegamos a la orilla del lago, pero no había rastro de la mujer que había pedido ayuda. Miré a mi alrededor, el pánico creciendo en mi pecho, cuando mis ojos se posaron en algo que nunca podré olvidar. Una figura femenina emergió lentamente del agua, caminando sobre la superficie como si fuera sólido. Su cabello oscuro y mojado caía en mechones sobre su rostro pálido y cadavérico. La ropa empapada se pegaba a su cuerpo delgado, y sus ojos vacíos parecían mirar directamente a mi alma. Soltó un chillido que resonó en todo el lago, un sonido inhumano y escalofriante que nos congeló en el lugar. El terror nos impulsó a correr de vuelta al campamento, sin mirar atrás. Recogimos nuestras cosas apresuradamente, sin hablar, y nos subimos al coche con el corazón latiendo a 1000 por hora. No había tiempo para desmontar las tiendas ni para asegurarnos de llevar todo con nosotros, solo queríamos alejarnos de aquel lugar maldito. Conducimos en silencio durante lo que pareció una eternidad,
sin atrevernos a mirar por el retrovisor, temiendo ver esa figura escalofriante siguiéndonos. No hablamos de lo que vimos hasta mucho tiempo después, cada uno de nosotros tratando de olvidar esa experiencia horrenda. A pesar de los años que han pasado desde aquella noche, el recuerdo sigue vívido en mi mente. A veces, en mis peores pesadillas, revivo ese momento en que la mujer emergió del lago y el chillido que soltó aún resuena en mi memoria. Nunca volví a ese lago ni a acampar en un lugar remoto. Ahora, cada vez que alguien menciona ir de campamento, siento un escalofrío recorrer mi espalda, recordando la noche en que enfrentamos algo más allá de nuestra comprensión. El hospedaje. Nos dirigimos hacia nuestro destino de vacaciones, un pequeño pueblo en la ladera de una montaña, conocido por su encanto antiguo y sus vistas pintorescas. Había encontrado una hospedería que parecía sacada de un cuento, una casa de 3 pisos con una fachada de piedra y vigas de madera oscura que se destacaba entre el verde del paisaje. La reserva la había hecho por internet, atraído por las fotos que mostraban habitaciones acogedoras y decoradas con un estilo rústico. La idea de pasar unos días en un lugar tan pintoresco y tranquilo me emocionaba. Llegamos al anochecer, justo cuando el sol se escondía detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. El dueño de la hospedería, un hombre mayor con una sonrisa amable y ojos penetrantes, nos recibió en la entrada. Nos dio la bienvenida y nos condujo a nuestra habitación en el segundo piso. La habitación era tal y como la había imaginado, muebles de madera antiguos, una cama grande con un edredón de plumas y ventanas que daban a un jardín trasero. Todo parecía perfecto. Después de desempacar, decidimos explorar un poco la hospedería. Los pasillos estaban llenos de retratos antiguos, cada uno más detallado y realista que el anterior. Los rostros en los cuadros parecían seguirnos con la mirada, un detalle que me resultó inquietante, pero que atribuí al talento del artista. Al fin y al cabo, ¿quién no se sentiría observado en un lugar así? Esa noche, después de una cena ligera en el pequeño comedor de la hospedería, nos retiramos a nuestra habitación. El silencio del lugar era absoluto, roto solo por el ocasional crujido de la madera o el ulular del viento entre los árboles. Me sentí extrañamente nervioso, como si algo no estuviera del todo bien, pero me obligué a ignorar esa sensación y me metí en la cama, esperando que el sueño llegara rápido. Lo que vino a continuación fue una pesadilla vívida, más real de lo que cualquier sueño debería ser. En la oscuridad de la habitación, los retratos que habíamos visto en los pasillos empezaron a moverse. Los personajes dentro de ellos salían de los marcos, sus rostros distorsionados por una mueca de odio y maldad. Se arrastraron hacia la cama, sus dedos largos y afilados extendiéndose hacia mí. Sentí sus garras arañando mi piel, el dolor era agudo y aterradoramente real. Desperté de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. La habitación estaba en silencio, sumida en la penumbra de la noche. Miré mi brazo y vi con horror que tenía rasguños frescos, exactamente donde había sentido el dolor en mi sueño. Intenté racionalizarlo, diciéndome a mí mismo que debía haberme arañado en la noche sin darme cuenta, pero una parte de mí sabía que eso no era verdad. La segunda noche fue peor. Volvimos a cenar en el comedor, esta vez con otros huéspedes. La conversación era ligera, pero noté que todos parecían tensos, como si compartieran una preocupación tácita. Una mujer mayor mencionó algo sobre los retratos, su voz apenas un susurro. Los ojos siguen a uno a donde vaya, dijo, y sus palabras resonaron en mi mente. Al regresar a nuestra habitación, la atmósfera era más opresiva que nunca. Me sentía observado desde todas las direcciones. Esa noche, los sueños volvieron, pero esta vez los retratos no solo se movieron. Los personajes salieron completamente de los marcos, sus cuerpos deslizándose por el suelo hacia la cama. Susurros incomprensibles llenaban el aire y sentí sus manos frías alrededor de mi cuello. El miedo era paralizante y el dolor insoportable. Me desperté jadeando, mi cuerpo cubierto de sudor frío. Los rasguños en mi brazo eran más profundos esta vez y había marcas de dedos en mi cuello. La realidad de la situación empezaba a hundirse en mí.
Algo en esta hospedería estaba terriblemente mal, algo más allá de la comprensión. Durante el día, traté de actuar con normalidad, explorando el pueblo cercano y hablando con los lugareños. La mayoría evitaban hablar sobre la hospedería, pero uno de ellos, un anciano en una tienda de antigüedades, mencionó que el lugar tenía una historia oscura. Dicen que los antiguos propietarios practicaban rituales oscuros, dijo, sus ojos llenos de una sabiduría antigua y miedo. Los retratos son de las víctimas. Esa noche, sabiendo que no podía enfrentar otra pesadilla, decidí quedarme despierto. Me senté en una silla frente a la cama, con las luces encendidas, esperando cualquier cosa que pudiera suceder. Alrededor de la medianoche, el aire en la habitación se enfrió de repente y los retratos en las paredes empezaron a vibrar ligeramente. Los susurros comenzaron de nuevo, llenando la habitación con una cacofonía de voces. Vi cómo las figuras en los retratos comenzaban a moverse de nuevo, pero esta vez estaba despierto y podía ver con claridad lo que sucedía. Los personajes salieron de los cuadros, sus ojos llenos de odio y sufrimiento. Me di cuenta de que no eran solo pinturas, eran almas atrapadas, condenadas a repetir sus sufrimientos una y otra vez. Intenté moverme, correr, hacer algo, pero mis piernas no respondían. Sentí una mano fría en mi hombro y otra en mi brazo. Los susurros se hicieron más fuertes hasta convertirse en gritos de desesperación. Cerré los ojos, esperando que todo terminara, pero el dolor era real. Sentí sus garras rasgando mi piel, el frío de sus alientos en mi rostro. Cuando finalmente pude moverme, me levanté de un salto y corrí hacia la puerta. Salí de la habitación, bajé las escaleras y me dirigí a la recepción. El dueño de la hospedería estaba allí, su rostro en sombras. «No puedes escapar», dijo con voz tranquila. «Ellos te seguirán, estés donde estés». Las palabras resonaron en mi mente mientras salía corriendo de la hospedería. No me detuve hasta llegar al coche y conduje sin rumbo, solo queriendo poner la mayor distancia posible entre mí y ese lugar maldito. Pasaron días antes de que pudiera dormir sin pesadillas. Las marcas en mi brazo y cuello tardaron en sanar, pero los recuerdos seguían siendo vívidos. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los retratos, sus ojos llenos de odio y sufrimiento. Nunca regresé a esa hospedería ni al pueblo. Evité cualquier lugar que pudiera recordarme esa experiencia. Pero, a veces, en la quietud de la noche, aún puedo escuchar los susurros y siento las garras frías en mi piel, recordándome que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. El terror de esos días me marcó de una manera que nunca podré olvidar. Cada pequeño crujido, cada sombra en la noche, me trae de vuelta a esos momentos en la hospedería. He intentado hablar de ello, pero la mayoría me mira con escepticismo o con una compasión que no quiero. Lo que viví fue real, tan real como las cicatrices en mi cuerpo y las imágenes grabadas en mi mente. Ahora, evito cualquier lugar con una historia antigua, cualquier sitio que pueda albergar secretos oscuros. Pero en lo profundo de mi ser, sé que lo que enfrenté no era solo una cuestión de lugar, sino de algo que puede estar en cualquier parte, esperando el momento adecuado para atacar. La experiencia en la hospedería me dejó con una pregunta sin respuesta. ¿Por qué yo? Tal vez nunca lo sepa, pero una cosa es segura, hay fuerzas en este mundo que son más poderosas y aterradoras de lo que podemos imaginar. Y, lamentablemente, a veces, esas fuerzas encuentran una manera de hacerse presentes en nuestras vidas, dejándonos con cicatrices que nunca sanarán del todo. El Hotel de la Nada. Las vacaciones de verano siempre han sido un tiempo de alegría y descanso, una pausa bien merecida del ajetreo diario. Tenía 15 años cuando mis padres decidieron que ese año nos iríamos de viaje, una especie de aventura en familia. La idea era conducir por las carreteras menos transitadas, lejos de las ciudades, explorando rincones escondidos y disfrutando de la naturaleza. Al principio, todo parecía perfecto. El sol brillaba intensamente el primer día de nuestro viaje, la carretera se extendía ante nosotros como una cinta interminable, rodeada de árboles y campos.
Sin embargo, como suele suceder en los relatos de terror, la naturaleza tenía otros planes para nosotros. La tormenta comenzó de repente, sin previo aviso, con una furia que parecía casi sobrenatural. El cielo se oscureció rápidamente y los truenos resonaron con una fuerza que hacía temblar el coche. La lluvia azotaba el parabrisas, reduciendo la visibilidad a casi nada. Mis padres, preocupados por la seguridad, decidieron buscar refugio hasta que la tormenta pasara. Fue entonces cuando vimos el letrero de un motel a lo lejos, apenas visible a través del diluvio. El edificio se erguía solitario, viejo y deteriorado, en medio de una carretera desolada. Parecía sacado de una película de terror de bajo presupuesto, pero en ese momento, cualquier refugio era mejor que quedarse en la carretera. El único lugar para hospedarnos esa noche fue ese viejo motel en medio de la nada. Desde el momento en que entramos a nuestra habitación, sentimos una presencia inquietante. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz desgastado, el mobiliario era anticuado y polvoriento, y un olor a humedad impregnaba el aire. Sin embargo, lo que más me inquietaba era la atmósfera opresiva del lugar, como si algo invisible nos estuviera observando. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, nos acomodamos en la habitación. Mis padres intentaban mantener la calma, pero podía ver la preocupación en sus rostros. Me metí en la cama, pero el sueño me eludía. Los truenos resonaban, y cada relámpago iluminaba brevemente la habitación, proyectando sombras que parecían cobrar vida. En algún momento de la madrugada, desperté con un sobresalto. Sentí una presencia en la habitación, una sensación de que no estábamos solos. Miré hacia la esquina más oscura y allí, en medio de la penumbra, vi una sombra. Al principio pensé que era mi imaginación, el producto de una mente medio dormida en una noche tormentosa. Pero la sombra se movió, lenta y deliberadamente, como si estuviera viva. El pánico se apoderó de mí. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Miré hacia mis padres, que dormían profundamente, ajenos a lo que estaba sucediendo. La sombra avanzó un poco más, y pude distinguir una figura humanoide, alta y delgada, con rasgos apenas discernibles en la oscuridad. Finalmente, logré emitir un grito ahogado. Mis padres se despertaron sobresaltados y encendieron la luz. La figura desapareció instantáneamente, como si nunca hubiera estado allí. Trataron de calmarme, atribuyendo mi experiencia a una pesadilla causada por la tormenta y el ambiente del motel. Pero sabía que lo que había visto era real. La noche continuó de forma inquietante. Cada pequeño ruido me hacía saltar, cada sombra parecía ocultar algo siniestro. Apenas dormí, y cuando llegó la mañana, la tormenta había amainado. Nos apresuramos a salir del motel, sin mirar atrás. Durante el resto de nuestras vacaciones, no pude sacudirme la sensación de que algo nos había seguido desde ese motel. Sentía su presencia en cada lugar al que íbamos, una sombra que acechaba en los rincones oscuros, esperando el momento adecuado para revelarse de nuevo. Al regresar a casa, pensé que finalmente encontraría paz, pero las noches se convirtieron en un tormento. A menudo despertaba en medio de la noche, sintiendo esa misma presencia inquietante que había sentido en el motel. No importaba cuánto intentara convencerme de que todo había sido una pesadilla, la sombra seguía ahí, observándome desde las esquinas oscuras de mi habitación. Mis padres, preocupados por mi creciente insomnio y ansiedad, decidieron buscar ayuda profesional. Pero ningún terapeuta, ningún medicamento, pudo aliviar mi miedo. La sombra se había convertido en parte de mi vida, una presencia constante y aterradora que me acompañaba a todas partes. Con el tiempo, aprendí a vivir con el terror, aunque nunca pude acostumbrarme realmente a él. A veces, durante el día, me sentía casi normal, pero las noches seguían siendo una prueba de resistencia mental. Cada sombra, cada pequeño ruido, me recordaba aquel motel y la figura que había visto en la oscuridad. Una noche, años después del incidente, mientras intentaba dormirme, escuché un susurro. Mi nombre, pronunciado con una voz débil y susurrante. Me congelé de miedo, sin atreverme a moverme. La voz se repitió, esta vez más cerca, más insistente. Me giré lentamente y vi la sombra, más clara que nunca, parada al pie de mi cama.
Esta vez no desapareció con la luz. La figura se quedó allí, mirándome con ojos vacíos y sin alma. Sentí un frío glacial apoderarse de mi cuerpo, como si la sombra estuviera drenando mi vida. Intenté gritar, pero de nuevo, mi voz me traicionó. La figura se inclinó hacia mí, y supe que estaba en presencia de algo mucho más antiguo y malvado de lo que podía comprender. De alguna manera, reuní la fuerza para levantarme y encender la luz. La figura desapareció, pero el sentimiento de terror persistió. Sabía que no podía seguir viviendo así, con ese constante miedo a lo desconocido. Decidí enfrentar la sombra de una vez por todas, descubrir qué era y por qué me había seguido. Investigué sobre el motel, esperando encontrar alguna pista sobre su historia. Descubrí que había sido el escenario de numerosos incidentes inexplicables y desapariciones a lo largo de los años. Los lugareños hablaban de maldiciones y espíritus atrapados, pero nadie sabía realmente qué estaba ocurriendo. Desesperado, decidí volver al motel, con la esperanza de enfrentar la fuente de mi terror y liberarme de su influencia. Llegué al lugar justo antes del anochecer, cuando la luz comenzaba a desvanecerse y las sombras se alargaban. El edificio seguía igual de desolado y siniestro que la primera vez. Entré en la misma habitación en la que habíamos pasado aquella noche fatídica. El ambiente era tan opresivo como lo recordaba. Me senté en la cama, esperando, sabiendo que la sombra vendría. Y así fue. A medida que la noche avanzaba, sentí la presencia familiar, esa sensación de ser observado. Esta vez, no encendí la luz. Me quedé en la oscuridad, enfrentándome a la sombra con toda la valentía que pude reunir. La figura apareció lentamente, emergiendo de la esquina como un espectro silencioso. Me miró con esos ojos vacíos, y por primera vez sentí una conexión, un entendimiento. ¿Qué quieres?, susurré, sin esperar realmente una respuesta. Para mi sorpresa, la figura se detuvo y me miró fijamente. Un susurro débil llegó a mis oídos, una voz que parecía provenir de un pasado lejano. «Liberación», dijo. En ese momento, comprendí que la sombra no era un simple espectro, sino un alma atrapada, buscando paz. De alguna manera, nuestras vidas se habían entrelazado, y ahora era mi responsabilidad ayudarla a encontrar descanso. No sabía cómo hacerlo, pero sabía que debía intentarlo. Pasé la noche hablando con la sombra, tratando de comprender su historia y su sufrimiento. A medida que el amanecer se acercaba, la figura comenzó a desvanecerse, dejando una sensación de paz en su lugar. Salí del motel al amanecer, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. La sombra ya no me perseguía, y por primera vez desde aquella fatídica noche, sentí que podría volver a vivir sin miedo. Aunque nunca entendí completamente lo que había sucedido, sabía que había hecho lo correcto. Volví a casa, decidido a reconstruir mi vida. La experiencia me había cambiado, pero también me había fortalecido. Aprendí a valorar cada momento, sabiendo que el miedo solo tiene poder si se lo permitimos. Y aunque las sombras todavía me inquietaban de vez en cuando, sabía que ya no tenían poder sobre mí. La lección que aprendí en ese viejo motel en medio de la nada fue simple pero profunda. A veces, enfrentarse a nuestros miedos más profundos es la única manera de encontrar la paz. La cafetería fantasma. Salir de vacaciones siempre es un alivio para el alma. Después de meses de trabajo incesante, finalmente había llegado el momento de tomarme un descanso. Decidí tomar la carretera menos transitada, buscando la tranquilidad de los paisajes rurales y las sinuosas curvas que prometían un viaje libre de estrés. Todo iba de maravilla hasta que, cerca del mediodía, la necesidad de un descanso se hizo ineludible. Fue entonces cuando vi la pequeña cafetería al borde de la carretera. El lugar, un pequeño edificio de madera con un porche acogedor, parecía salido de una postal antigua. Flores colgaban en macetas a lo largo del porche y una pizarra en la entrada anunciaba los especiales del día escritos con una caligrafía amigable. Aparqué mi coche y entré, esperando disfrutar de un café y un bocadillo antes de continuar mi viaje. Al cruzar la puerta, fui recibido por el tintineo de una campanilla. El interior de la cafetería era cálido y acogedor, con mesas de madera oscura y sillas acolchadas.
Los pocos clientes que había se dispersaban en mesas individuales y el suave murmullo de conversaciones lejanas llenaba el aire. Una camarera me saludó con una sonrisa, aunque su mirada delataba un nerviosismo que no pude identificar en ese momento. Me dirigí a una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver mi coche aparcado y el camino que había recorrido. La camarera, una mujer de mediana edad con un delantal blanco, se acercó y me entregó el menú. Agradecí y rápidamente pedí un café y un sándwich. Mientras esperaba, observé el lugar con más detenimiento. Había una extraña sensación en el aire, una especie de tensión latente que no encajaba con la apariencia acogedora del lugar. Los camareros se movían con rapidez, intercambiando miradas nerviosas entre ellos, y los pocos clientes parecían ajenos a la atmósfera inquietante. Algo en la cafetería no encajaba, pero no podía poner el dedo en la llaga. Mi orden llegó rápidamente. El café estaba caliente y el sándwich era simple pero delicioso. A medida que comía, no pude evitar sentirme observado. Miré alrededor, pero nadie parecía prestarme atención. Era como si una presencia invisible vigilara cada uno de mis movimientos. Cuando terminé, me dirigí a la caja para pagar. La misma camarera que me había atendido me detuvo. «No es necesario», dijo con una sonrisa tensa. «Está cubierto». Insistí en pagar, pero ella se negó rotundamente. La incomodidad en su rostro se había intensificado y sus manos temblaban ligeramente. Agradecí de nuevo y salí del lugar, decidido a continuar mi viaje. Al subir al coche, miré una vez más la cafetería. Todo parecía normal desde afuera. Sin embargo, algo dentro de mí se sentía inquieto, como si hubiera dejado algo sin resolver. Sacudí la cabeza, tratando de deshacerme de la sensación, y retomé el camino. Había conducido unos pocos kilómetros cuando una repentina necesidad de comprobar algo me invadió. Decidí dar la vuelta y regresar a la cafetería. No podía explicar por qué, pero sentía que debía hacerlo. Al acercarme nuevamente al lugar, un escalofrío recorrió mi espalda. La cafetería ya no estaba allí. En su lugar, solo había un campo vacío, cubierto de maleza y árboles. Frené bruscamente, salí del coche y caminé hacia el sitio donde había estado la cafetería apenas unos minutos antes. No había señales de que el edificio hubiera existido alguna vez. No había huellas de neumáticos, ni restos de basura, ni el más mínimo indicio de actividad humana reciente. Una sensación de terror puro se apoderó de mí. Miré alrededor, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero todo lo que veía era el paisaje desolado. Sentí una presencia a mi alrededor, algo que no podía ver pero que claramente estaba allí, observándome. Regresé al coche con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Intenté arrancar el motor, pero no respondía. Era como si el coche también hubiera sido afectado por la desaparición de la cafetería. Desesperado, salí del coche y comencé a caminar por la carretera, esperando encontrar a alguien que pudiera ayudarme. El camino estaba desierto. No había ni un alma a la vista, ni un solo coche pasando. El sol comenzaba a ocultarse y las sombras de los árboles se alargaban, creando formas inquietantes en el pavimento. Caminé durante lo que parecieron horas, pero no encontraba a nadie. La oscuridad se cernió sobre mí y la carretera, que antes parecía tan acogedora, se transformó en un túnel de miedo. Empecé a escuchar susurros, palabras ininteligibles que parecían provenir de todas direcciones. Aceleré el paso, tratando de alejarme de las voces, pero estas solo se volvían más fuertes y más persistentes. Finalmente, llegué a una pequeña cabaña a un lado de la carretera. La puerta estaba entreabierta y una luz parpadeante se filtraba desde el interior. Sin pensarlo dos veces, entré, buscando refugio. La cabaña estaba vacía, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. La luz parpadeante provenía de una vela en la mesa del centro. Me acerqué y vi un cuaderno abierto. Las páginas estaban llenas de garabatos y dibujos perturbadores, representaciones de rostros gritando y figuras oscuras acechando. De repente, escuché un ruido detrás de mí.
Me giré rápidamente, pero no había nadie. El miedo me consumía y sentía que la cabaña misma estaba viva, respirando, observándome. Las ventanas se oscurecieron y la temperatura descendió bruscamente. Podía ver mi aliento formándose en nubes frente a mí. La vela se apagó y la oscuridad me envolvió por completo. Intenté moverme, pero mis pies parecían pegados al suelo. Escuché pasos acercándose lentamente y el aire se llenó con un olor a moho y descomposición. Una figura apareció en la penumbra, una sombra que no pertenecía a este mundo. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. La figura se acercó más y pude ver sus ojos, vacíos y sin vida. Sentí una mano helada tocar mi hombro y un escalofrío recorrió mi cuerpo. En ese momento supe que no estaba solo, que había cruzado a un lugar donde las reglas de la realidad ya no se aplicaban. Desperté al amanecer, tendido en el suelo de la cabaña. La luz del sol se filtraba por las ventanas y la vela estaba encendida nuevamente. Me levanté con dificultad, sintiendo el cuerpo adolorido y la mente confusa. El cuaderno en la mesa estaba cerrado y las páginas que antes contenían los dibujos perturbadores ahora estaban en blanco. Salí de la cabaña, esperando encontrar mi coche en la carretera, pero no estaba allí. Caminé en dirección contraria, sin mirar atrás, sabiendo que algo oscuro me había seguido desde la cafetería desaparecida. Llegué a una pequeña gasolinera horas después. El encargado, un hombre mayor con ojos amables, me miró con preocupación cuando le conté lo sucedido. Esa carretera ha estado cerrada por años, dijo. Nadie ha pasado por allí desde el accidente en la vieja cafetería. Mis manos temblaban mientras procesaba sus palabras. La cafetería había ardido hasta los cimientos hace décadas, llevándose consigo a todos los que estaban adentro. Desde entonces, aquellos que se detenían en ese tramo de la carretera desaparecían sin dejar rastro. De alguna manera, había escapado, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo oscuro me había marcado. Abandoné las vacaciones y regresé a casa, pero la experiencia me perseguía. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos vacíos de la figura en la cabaña y sentía la mano helada en mi hombro. Nunca volví a tomar esa carretera. Nunca volví a buscar respuestas. Sabía que había lugares en el mundo donde la realidad se desdobla y donde los espíritus inquietos vagan. Y yo había tenido la desgracia de tropezar con uno de esos lugares. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.